Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, su Doctor Tigre que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, sudamericana, ecuatoriana, un consejero popular que sabe más por viejo que por diablo ilustrado. Hoy hablaremos acerca de por qué es malo el gobierno de un rico en Estados Unidos y es malo el gobierno de un discapacitado en Ecuador. Y la pregunta que nos tenemos que hacer es si todos los ricos son en Estados Unidos un peligro para los Estados Unidos y todos los discapacitados que llegan al poder son un peligro en Ecuador para los ecuatorianos. Evidentemente no es así. Hay ricos que son muy diferentes a Donald Trump, por ejemplo, Bill Gates, un hombre generoso, visionario, inteligente, Zuckerberg, y otros que son completamente la diferencia. Son ostentosos, vanidosos, de poca preparación intelectual, de poca iniciativa, de poca imaginación, pero exitosos negociantes, exitosos constructores, exitosos empresarios. Gente que hace billete, que sabe hacer billete, que sabe ser rico, como aquí los banqueros, como Guillermo Lazo. No son nada inteligentes, no son nada preparados, no saben, no, gente, no tienen contacto con la gente, no tienen contacto con su pueblo, contacto real, nunca tuvieron. En el caso de Donald Trump, la vida de él es la vida del muchacho malcriado que llega a la escuela, es un chico problema, mete puñetes de segundo hermano y no sabe cómo llamar la atención frente a un hermano que es el mayor de él, que es la estrella, simpático, rico, atractivo, y él no tiene los mismos dotes, los mismos dones que su hermano. Anda hasta con puñal en, en su cintura. Es un simple delincuente juvenil, pero rico, que llega a la escuela y tiene que salir de la escuela y es un chico problema. Pero a los 39 años, ya muerto su hermano, ya es una figura estelar de Nueva York porque su padre construye las Torres Trump. Su padre y su abuelo empezaron una empresa de construcciones de bienes inmobiliarios y se convirtieron, se dice, en el Donald Trump de las construcciones en Estados Unidos. Cuando comenzó el boom de los barrios suburbanos, especialmente en la zona de Nueva York, él se lanzó. En su aventura económica fue además empresario hotelero, ahora es empresario de resorts de golf y de casinos. Fue además dueño del concurso de Miss Universo y entonces en su mano tuvo todos los privilegios del mundo. Mujeres, lujo, placeres. ¿Qué más se puede decir? Era el gran Gatsby, como es la famosa historia del famoso multimillonario de los años 20 en la locura de Nueva York, cuando Nueva York era el boom del planeta Tierra en la economía. Él es el gran Gatsby de los Estados Unidos de los años 20 del siglo XXI en Estados Unidos. Y llega a algo que no llegó el gran Gatsby. Llega a ser presidente de los Estados Unidos. Y el gran problema que tenemos es que es un tipo que ya ha sido denunciado por sus propios colaboradores y por la BBC de Londres. Tiene comienzos de demencia senil. Y la demencia senil en él se transmite en pérdida de memoria. La demencia senil en él se manifiesta en un descontrol emocional. Con Twitter se puede ver que en esos más de
10.000 Twitteres, perdón, ya creo que va para los 100.000 tweets que ha enviado, se describe una conducta errante, el despido de sus colaboradores de una manera brutal y grosera, haciéndoles sentir ridículo como cuando era el director de su programa El Aprendiz, en que sentía el placer y el gusto de despedir a los participantes cuando no les salía las cosas como él quería, cuando no hacía lo que él les decía que tenían que hacer. Hoy, el gran problema de este billonario en el país de los billonarios, y billonarios que se hacen de la noche al día, es que se ha convertido en un peligro mundial. Y este peligro mundial no solamente lo sentimos en Sudamérica, donde su política de bloqueo económico a Venezuela y de amenaza militar ha producido un desplazamiento de 4 millones, va para 4 millones de venezolanos que están emigrando y saliendo por el planeta Tierra a vivir la suerte y muerte, dejando su país que era uno de los más ricos. ¿Y cuál es el conflicto en Venezuela? Petróleo. Es simplemente eso. Cuando llegó Hugo Chávez, nacionalizó las industrias petroleras, se las quitó a las transnacionales, y las transnacionales, que tenían una gran relación con los importadores de Venezuela, y los importadores de Venezuela que tenían el control total de todo, vendían desde una galleta importada de Colombia, porque Venezuela no producía prácticamente nada. Entonces él, ¿qué es lo que hace? Se convierte en el individuo que activa a esta, junto con Obama, activa esta reacción de los ricos de Venezuela. Estos hacen un bloqueo económico interno primero, creando lo que se llama una crisis especulativa de abastecimiento. Se llama la guerra de abastecimiento, que yo la viví en Rusia y fue el mecanismo mediante el cual se le tumbó a Salvador Allende en Chile. Hacen una guerra de desaparición de productos de los supermercados, guerra de abastecimiento, y luego viene una guerra, bloqueo económico, que ahora es sofocante. Y las víctimas de todo este bloqueo económico, indudablemente, son la población. Y por eso, cuando hagamos una nueva constitución, tenemos que declarar que las guerras, los bloqueos económicos, las invasiones militares, las guerras mediáticas deben ser declarados delitos de lesa humanidad. Y una vez que se declaren delitos de lesa humanidad, el presidente del país que provoque un bloqueo, que produzca una invasión militar o que produzca una guerra mediática, inmediatamente debe ser juzgado en una Corte Internacional Penal y terminar en la cárcel. Este es el gran peligro que representa Donald Trump para el mundo, porque es un individuo que maneja el ejército más poderoso del planeta, y no es en sí el ejército norteamericano. El ejército norteamericano solamente es una parte del gran poder. Él maneja el ejército de la OTAN. Todos los generales de la OTAN son norteamericanos. Y maneja ahora todos los ejércitos de América Latina. Por ejemplo, solamente el de Cuba, Nicaragua, Bolivia y Venezuela no son ejércitos que obedecen directamente a las órdenes del Pentágono. Y están unidos y enlazados a través del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. Teniendo estos dos ejércitos, que ni siquiera solamente se abastecen, sino que son alimentados, son mantenidos, los militares son alimentados, mantenidos, reciben jubilaciones, privilegios y todo, de todo el continente europeo ahora y de todo el continente latinoamericano, porque no son soldados solo norteamericanos, son soldados europeos, son soldados latinoamericanos que van a defender al Pentágono. Este es el gran poder de Donald Trump, que se suma al hecho de que tiene más de 5.800 ojivas nucleares. Un individuo con una discapacidad mental como por la senectud, que pierde su control emocional, que no, carece de control emocional,
es un peligro para la humanidad. Y por eso la pregunta que tenemos que hacer es, ¿hasta dónde Estados Unidos, el país más inteligente de la Tierra, puede seguir nombrando presidentes y escogiendo presidentes entre gente que no tiene una inteligencia brillante, un control emocional, una buena condición física, una buena condición mental, un alto nivel de estudios? ¿Cómo puede ser posible que no se escoja entre esos candidatos a los que tienen que ser sus líderes? Y el problema más serio es que si sale uno de esos presidentes rayados como este, el planeta Tierra está en peligro. Ya nos íbamos a una guerra nuclear con Corea, ahora nos queremos ir a una guerra nuclear con Irán, peor ahora después de que el día de ayer, o esta semana pasada, ha sido destruida la mayor refinería petrolera del mundo. Y al ser atacado Arabia Saudita por los yemeníes, se le quiere culpar a Irán y se quiere desencadenar una guerra mundial. Ya antes se le quiso hacer lo mismo por obstruir el paso por el estrecho de Hormuz. Entonces estamos en una situación crítica porque Estados Unidos tiene al frente un billonario arrogante, vanidoso, que no tiene control sobre sus emociones. En cambio, en el Ecuador tenemos la otra cara de la moneda. Tenemos en un país ya alfabetizado, en un país que desapareció el analfabetismo en Ecuador, en un país donde la gente ya no es la mayor parte enferma, como era antes del siglo XXI, perdón, donde ya hay gente mucho más preparada, estudiada, donde hay además la revolución de los medios, hay internet, televisión, teléfono celular, otra forma de comunicación, otra forma de trabajar, otro desarrollo, otra forma de entender la realidad. ¿Cómo es posible que nosotros pensemos que un semianalfabeto como Lenin Moreno, con discapacidad física, desgraciadamente la discapacidad física no le permite trabajar 8 horas, y es un problema? Usted puede tener un presidente que sea discapacitado, pero si puede trabajar como Delano Roosevelt todo el día, pues no hay problema. Pero que trabaje solo 2 horas ya es un problema. Si yo soy médico y me dicen a mí que vaya a trabajar en un subcentro y solo por mi discapacidad no puedo trabajar más que 2 horas, no me aceptan, me votan. Entonces la situación se complica. Pero además tiene un problema de ignorancia. Su misma enfermedad lo mantuvo aislado, alejado y carente de un contacto con la realidad. No conoce lo que es viajar en un bus, no conoce lo que es ir al mercado a comprar, no conoce lo que es convivir con la gente cotidianamente en las calles, no conoce lo que es ser robado en el trolebús, no conoce lo que es irse a la playa y comer pescado, pero por sus propios medios, no conoce la vida en general de los ecuatorianos. Lo mismo que no conoce Jaime Nebot. Jaime Nebot es un individuo que ha vivido en su mocolí, en su espacio aparte, anda en su vehículo, el mundo está al otro lado del vídeo del vehículo, al otro lado de la televisión, al otro lado de la internet, de la pantalla de computadora, pero la relación, el conocimiento cercano a su propio pueblo es muy distante. Ni siquiera Rafael Correa pudo tener esa relación, a pesar de que tuvo por lo menos la cercanía a través de ser profesor de la Universidad de San Francisco y de su trabajo que hizo allá por Quilotoa. Pero, ¿qué es lo que nosotros tenemos delante? Tenemos un individuo que, en cambio, a diferencia de Donald Trump, que no tiene un control emocional, en cambio, Lenin Moreno no tiene un control moral, es un mentiroso compulsivo, nos engaña, nos miente. Este problema de ser mentiroso compulsivo, traidor compulsivo, es un traidor y un mentiroso compulsivo. También habla de un desorden senil que se convierte y nos ha convertido a nosotros, mientras que Donald Trump ha convertido en Estados Unidos en un peligro mundial. Nosotros hemos terminado siendo un país del patio trasero de los Estados Unidos, al cual le toca ser proveedor de materias primas, ser proveedor de mano de obra barata y vivir en condiciones deprimentes.
la delincuencia, la insatisfacción, la inseguridad, todo está pendiente y se deja y se posterga. Es que tenemos el gran problema de que en un mundo que cambió, ¿qué es el mundo? ¿Cómo ha cambiado el mundo? El mundo ahora es interconectado, es un mundo dependiente, es un mundo de cambios drásticos y fenomenales a una velocidad espantosa. La tecnología nos está llevando a otra situación, ya somos otros seres humanos y tenemos el problema de que este mundo tiene ahora ya no una, tiene muchas potencias, 9 potencias nucleares. Tenemos ejércitos que se pueden destruir y destruir de paso a todo el planeta. Y tenemos una destrucción del globo, una destrucción masiva del globo. Esa es la realidad que estamos viviendo. Y frente a este mundo tan sensible, donde hay el peligro de una guerra nuclear, hay el peligro de cambio climático, hay el peligro de catástrofes naturales, hay peligro de catástrofes humanitarias que están ahí a la puerta del día. El que elijamos a gente que es con problemas mentales y discapacidad física, o con problemas mentales de vanidad y con vanidad, arrogancia y demasiado confort, es realmente un gran problema para la humanidad. Gracias.